Estamos de regreso en el estudio, nos acompaña el abogado Roberto Medrano, un especialista en el tema del derecho, un hombre que se ha preparado, quiero decirle, porque abogados hay muchos, pero un hombre que en verdad se ha preparado, nada más para que usted dimensione. Cuando los bancos estaban a quite y quite las casas por el famoso tema del anatocismo, que es decir, que cobraban intereses sobre los intereses y una deuda de millón terminaba en 4 o 5 millones de pesos, Roberto Medrano, el abogado Roberto Medrano, se puso a estudiar a fondo el tema, lo estudió y lo logró revertir, logró darle un golpazo tremendo a los bancos, a grado tal que recuerdo que Miguel Ángel Granados Chapa, el maestro Miguel Ángel Granados Chapa, un pilar del periodismo en México, tuvo a bien entrevistarlo porque era un tema de suma importancia. Roberto Medrano, ¿cómo estás? Rodolfo, buenas noches. Buenas noches, buenos días. Buenos días. Muy bien, gracias. Ya vienes como gracias, Goyo. Ya estoy como, como Goyo. Ya me quedé dormido. No, ya desperté. Ya despertaste. Sí. Licenciado Roberto Medrano, gracias por acompañarnos. Tú entiendes muy bien de estos temas, de lo que corresponde, es un derecho administrativo, sí. Lo que está sucediendo. La detención de automovilistas porque portan placas viejas, del pasado sexenio y del antepasado, es decir, del sexenio, bueno, hay unos que traen todavía placas de Felipe González, sí, todavía. Otras de cuando Luis Armando Reynoso Femat, y las más recientes son las que traen los colores del PRI, las rojas. A mí me parece que primero sí debe de existir un control, creo que eso es un tema que no se discute. Los vehículos, por la seguridad que debemos de tener los que manejamos, primero, en ser responsables de nuestra propia unidad, y segundo, cuando nos llegamos a tener un accidente, que el vehículo con el que tenemos el accidente, pues también esté en orden y en regla para que se puedan deducir los gastos, es decir, tú me pegaste, tú me pagas, o tú eres responsable del atropello, etcétera. Pero más allá de ese tema de la responsabilidad está el que los están deteniendo para llevarlos al corralón. Yo había escrito en una ensalada política sobre la ley de tránsito, la ley de vialidad del Estado, y afortunadamente una abogada me corrigió de inmediato. A los 5 minutos de que subí la ensalada me dice: oye, esa ley está derogada, la ley de tránsito, y ahora entró en vigor la ley de movilidad. Un tema que ni siquiera enterados estamos de cuándo suben y bajan las leyes, los ciudadanos, máxime los medios de comunicación, ni siquiera sabemos cuándo suben y bajan las leyes, y ahora resulta que si no hemos pagado nos van a detener. A la detención es la grúa, la pensión por los días que esté ahí, el control vehicular, el canje de placas, multas y recargos. La pregunta, licenciado Roberto Medrano, primero ¿es legal que detengan un automóvil por un adeudo, por un atraso? Rodolfo, mira, voy a tratar es un tema sumamente amplio y complejo. Voy a contestarlo de la siguiente manera y me voy a explicar porque va a parecer una contradicción. Sí y no. ¿Por qué sí es legal? Porque tanto la ley de vialidad del Estado de Aguascalientes, ahora ya derogada, abrogada, tanto como la ley de movilidad actual, ambas contemplaban de manera expresa la posibilidad de retirar un vehículo si portaba placas antiguas, ¿sí? Entonces, esto significa que si hay una norma legal que permite al gobierno del Estado, en este caso, el retirar el vehículo si no está circulando con lo que ellos consideran que es o no con lo que consideran, sino con lo que dice la ley que debe de tener. Sin embargo, por esa parte es legal. ¿Por qué parte no es legal? No todas las leyes son constitucionales, ¿sí? No todas las leyes son constitucionales. No todas las leyes son constitucionales. Voy a citar un ejemplo. Si es ley, es constitucional, ¿no? No, lo voy a explicar de esta manera, tal vez para ser un poco más explícito. Tienes la Constitución General de la República. Sí. ¿Sí? Todas las legislaturas, desde los congresos federales y los congresos estatales, no se diga los reglamentos administrativos expedidos por municipios o por gobiernos estatales, tienen la obligación de respetar las normas máximas contenidas en la Constitución.
Desgraciadamente en México, a diferencia de otros países, la declaración de inconstitucionalidad no es en automático, sino que tiene un ciudadano que irse a quejar ante el Poder Judicial Federal para alegar que una norma es inconstitucional y el Poder Judicial Federal decretar la inconstitucionalidad, y lo peor de todo es que no se decreta ni siquiera de manera general, sino solamente para esa persona. Para la persona que lo persona que promovió. Es el juicio de amparo, el famoso juicio de amparo. El juicio de amparo no es otra cosa más que una revisión que hace un juez de distrito sobre la constitucionalidad de un acto de autoridad. En este caso, el acto de autoridad es la ley, porque si la Secretaría de Finanzas o la Secretaría de Seguridad Pública o cualquiera de estas dependencias te detiene el vehículo, no está actuando ilegalmente porque tiene una ley que se lo permite. ¿Sí? Sin embargo, quien expidió esa ley, que es el Congreso del Estado, es la autoridad responsable. Es la que generó una herramienta inconstitucional para que la autoridad administrativa pueda hacer el trabajo. ¿Por qué es inconstitucional que detengan un vehículo? Hasta este momento, Secretaría de Finanzas, Tránsito, lo puede hacer porque en su ley lo establece. Así es. Y yo iría por el tema de las suspensiones que ahorita mencionabas, que si quieres lo comentamos un poquito más. Es más importante a veces la suspensión que el juicio de amparo. En su fondo es increíblemente relevante el tema de las suspensiones y no son cuestiones definitivas, pero bueno. Ya con la... sí, ahorita nos comentas. Ahorita entramos en ese tema. Sí. La advertencia que ya está hecha de manera pública por las autoridades estatales, en el sentido de que van a detener los vehículos que tengan las placas viejas, e incluso, están diciendo que van a detener también las de los otros estados, ¿no? Lo cual es violatorio totalmente. Es violatorio, pero no nada más es violatorio pero es legal. Si tú lees la ley de vialidad y lees la ley de movilidad, sí lo dice. Que ojo ahí, porque en el caso de las placas foráneas, lo que dice la ley es, si comete una infracción, podrá ser detenido, y siendo detenido, si se le detecta que tiene más de un año de vivir aquí, se le podrá conminar a que ponga placas de aquí, bla, bla, bla. O sea, el de las placas foráneas no puede ser detenido por el hecho de las placas foráneas, sino que tiene que cometer. Pero van a decir que te pasaste el alto, ¿no? O sea, de todas maneras creo que eso no sería relevante. Que bueno, ahí habría hasta una situación de competencia con otros estados, ¿no? O sea, a ver, primer punto. Vehículos que traigan placas de otros estados no pueden ser detenidos a menos que cometan una infracción. Así es, y eso lo dice la ley. Y eso lo dice la ley. Correcto. ¿Sí? Punto importante para que ahí en el máster lo apostillen en el cintillo. Ok. En el caso de los otros vehículos, los que traen placas de Aguascalientes, del estado de Aguascalientes vencidas. O sea, sí los pueden detener. Eso Sin sí. embargo, el hecho de que ya haya manifestaciones públicas por parte de las autoridades, en el sentido de que van a aplicar esta ley vigente, crea la inminencia de la afectación. Vamos a decir, es evidente que tengo un riesgo real de que se me aplique una ley de carácter inconstitucional. Porque ya lo señalaron. Porque ya está manifestado. Entonces, eso, desde mi punto de vista, alcanzaría para poder ir a un juzgado de distrito en vía de juicio de amparo y decir, vengo a solicitar mi suspensión, como la de que solicitaron los de allá del aeropuerto, ¿sí? Porque no se ha conminado el auto, no se ha llevado a cabo la ejecución material de la amenaza del acto jurídico. Y el juez de distrito eventualmente tendría que otorgar la suspensión para conservar las cosas en el estado que se encuentran, equivaliendo esta suspensión a no puedes detener el vehículo aunque traiga placas de fuera. A ver, punto número 2. Los que tengan placas del estado de Aguascalientes que no están actualizadas, ¿en este momento pueden acudir a un juzgado de distrito? Desde mi punto de vista sí, porque ya resulta inminente el riesgo de la detención a partir de las declaraciones que hay por parte de las autoridades, de que en cualquier momento pueden aplicarlo, lo pueden hacer hoy, mañana, pasado, la semana que entra. Entonces, yo ya tengo un acto reclamado. ¿Cuál es el acto reclamado? La inminente ejecución de una ley que considero inconstitucional. ¿Y cuál sería el acto reclamado más concreto ante el juez de distrito? No es la detención en sí misma, es la inconstitucionalidad de la ley que prevé privarme de mi garantía de tránsito, ¿sí?, mediante la aplicación de una norma. O sea, la autoridad responsable es el Congreso. Sí, es el Congreso al que la autoridad responsable de un acto inconstitucional que consiste, porque hay que dejarlo bien claro,
No es el tema que he pagado o no he pagado. Sí, claro. Es el tema de que me estás impidiendo mi libre tránsito. Así es. Ese es el fondo. Y yo creo que sería, digo, es un amparo que no, vamos, habría que estudiarlo pero son varios derechos humanos los que están involucrados. El derecho de propiedad, el 14 y 16 que dice que nadie puede ser molestado en sus bienes, posesiones, derechos, sino mediante mandato de autoridad competente, probablemente el de libre empresa, ¿no? Si el vehículo es con el que te trasladas y con el que trabajas, con el que realizas tus actividades, mi derecho humano de eso, probablemente también habría hay nada más permíteme hacer esta pequeña reflexión. El artículo primero constitucional precisamente contempla que el juicio de amparo protege todos los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales. Entonces habría que analizar el Tratado de Costa Rica, por ejemplo, para ver qué señala. Todo lo que viene ahí, y yo estoy seguro que debe haber varios preceptos que obligan al gobierno mexicano a respetar la libertad de empresa, la libertad de tránsito, el libre desarrollo de la personalidad, porque digo, hoy en una sociedad como la que vivimos, quitarte el vehículo es desconectarte de la realidad, para los que lo tienen, ¿no? Sí, o sea, si ya yo no soy, van los hijos a la escuela. Si yo soy un médico y tengo que acudir a una cirugía, trabajo para el Seguro Social, voy en tránsito a la clínica, me detienen, me quitan la unidad, ya no pude llegar a la clínica ni realizar la cirugía, por citar un ejemplo. Sí. Entonces estás afectando no solamente a mi persona, a otras, a terceras personas. Entonces, ¿es inconstitucional detener los vehículos? Yo digo que sí. Evidentemente este es un criterio que al final el que lo resuelve es un juez de distrito, pero creo que en la medida que se hace una buena argumentación, en esa medida se justifica que sí es un atentado a los derechos humanos, porque acuérdate que hoy el juicio de amparo no protege garantías individuales, protege derechos fundamentales entendidos como derechos humanos. Entonces, hasta más cómodo o más fácil es para la población en general identificar en qué me está afectando. O sea, una ama de casa, para no ser tan yo llevo extremo, a mis niños a la escuela, ya no voy. ¿Cómo voy a llevar a mis hijos a la escuela si con lo que gano no me alcanzo para pagar un taxi? Sí, entonces mis hijos ya no van a tener acceso a la educación. Al camioncito. Sí, ¿por qué? Porque no pasan camiones. Porque no además pasan camiones. Es otro tema, ¿no? Hay muchas rutas. Ahora, digo, la ciudad ha crecido. Hay fraccionamientos donde no hay rutas. Rodolfo, la ciudad empieza en este fraccionamiento al norte. San Pancho. En San Pancho. En San Pancho, ya. Y termina pasando Nissan 2. Sí. Entonces, digo, es una ciudad que tiene. Sí, la ciudad en realidad, ahorita vamos a hacer una pausa, permítame nada más. La ciudad comienza exactamente en un fraccionamiento que está pegado a la ciudad industrial de San Francisco de los Romos. Sí. Ahí empieza. Sí. Y como bien dices, termina en el aeropuerto o adelante del aeropuerto. Y no todo está cubierto por rutas. Entonces, el quitarle el vehículo altera o no altera, o vulnera o no vulnera derechos humanos de una población en una ciudad con esas características. Me acabas de dar, licenciado Roberto Medrano, la nota. Pregunta para que le llamen a los de derechos humanos. ¿Y dónde está la Comisión Estatal de Derechos Humanos que debería de estar tutelando estos derechos? Supuesto, porque cuando vienen las normalistas, ahí andan vigilándolas, que no las vayan a golpear. Sí. Cuando detienen a los, cuando detuvieron a unos delincuentes, corrieron a ver que las esposas no les maltrataran sus muñecas. Sí. Pero ¿dónde están los derechos humanos de estas personas? Lo que dices es muy cierto, más allá del dinero. Yo decía, bueno, ¿por qué no los citas? ¿Por qué no los apercibes? Vas a su domicilio, le dices, te doy 30 días. Si no te quito ¿Cuál sería el mecanismo? De fondo es un acuerdo social, o sea, creo que el estar imponiendo normas de esa manera es incorrecto, pero aún así, con las leyes que tenemos vigentes, ¿cuál podría ser un mecanismo correcto? Pues múltalo, ¿no? Y si se le juntan 3 multas, vas y lo embargas. Claro. Y la gente, si quiere tener vehículo, pues tiene que estar consciente que tiene que pagar, y si no paga, pues que lo embarguen. Y ahí hay convenios, entonces ahí ya hay convenios, opera lo que decía el secretario de Finanzas, Jaime González de León, que dice, vengan y si hay convenios, correcto, entonces hagamos ya convenios en lugar de que hagas estos operativos que conculcan tus libertades, tus derechos. Aparte son violentos a la población, o sea, la población que está circulando, para variar, son las clases medias, las que tienen que trabajar, de las los que producen. Entonces, como son cautivos, pues eso es algo que hay que pegarles, ¿no? Entonces,
Y si a eso le agregas que tramitar unas placas en Aguascalientes, si te va bien, te llevas un mes, mes y medio. Ese es el otro tema. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros, tú y yo, para ir a hacer un cambio de propietario? A perder 1, 2, 3 días ahí en las 2, 3 filas. días, o sea, nada más para nada más sacar las fichas, llegar antes de las 6 de la mañana y luego regresa a las 2 de la tarde y luego vente dentro de 8 días y luego llévalo a la judicial. Digo, pues si tienes que trabajar. Es complejo porque además ya prohibieron los gestores, que para evitar la corrupción, entonces ahora creo que le dan un trámite por día a cada persona, bla, bla, bla. Entonces, por un lado, desincentivas el cumplimiento de la norma a partir de una burocracia o una tramitología imposible de cumplir. Y por otro lado, amenazas con sancionar, con violación de derechos humanos. O sea, ¿no sería más fácil decirles, a ver, señores, al que ande con placa lo voy a estar multe, ¿sí? Ya ustedes deciden si quieren venir o no. ¿De cuánto es tu presupuesto? Yo tengo mis ejecutores, puedo ir a embargar después en caso de que no vengan a cumplir. Y cuántas multas quieran juntar es cosa de ustedes. Y obviamente van a lograr el objetivo de que la gente termine teniendo placas actualizadas. Pero ya le das la oportunidad a la gente de que se organice para que pueda llevar a cabo su trámite. Porque además la cuestión económica, mira, yo casi estimo que el 80 o el 85% de las personas que no han cambiado sus placas no ha sido por cuestión de tiempo, sino por cuestión de economía. Así es, también. Porque 500, 1,000 o 1,500 pesos, para... Sí. Yo he estado en la colonia Palomino y todo esto, o sea, ves familias que viven con 500 pesos a la semana con el ingreso de 2 personas, ¿no? Sí. Entonces, o pagan el agua o pagan, es otro tema, ¿verdad? O comen. Sí, Bien, estamos de regreso en el estudio, nos acompaña el licenciado Roberto Medrano Serrano. Servidor. Porque recuerda a tu papá, Medrano Martínez. Medrano Martínez, sí. Licenciado Roberto Medrano, a ver, ¿cuál es tu punto de vista de este asunto? Primero, me parece trascendente porque, enfrentarse a un poder como el del presidente Andrés Manuel López Obrador no es fácil. El otro tema es un poco cuestionable, ¿no? Algunas situaciones que que el mismo presidente dice, pues están enmascarando a los corruptos. Pero no dice quién. Ahora, hay algo importante, el presidente nunca ha dicho quiénes son los corruptos y el informe que rindió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dijo, pues no hay corruptos, no hay corrupción. Así es. ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, son varios, para variar es amplio. Primero, a mí me parece que se desacredita en sí mismo este colectivo, porque yo he manejado el litigio estratégico, como tú lo has dicho, desde los 90s con el tema de los bancos, ¿no? Y nosotros siempre dimos la cara, siempre dijimos quiénes éramos y qué era lo que estábamos haciendo. El litigio estratégico, en esencia, ¿qué es? Para ponerlo en claro, es utilizar los juzgados o los procesos judiciales para obtener un beneficio, no necesariamente obtener una sentencia. ¿Cómo opera el juicio de amparo? Para que quede claro y para que no se genere confusión como la están generando. Tú promueves un juicio de amparo porque consideras que un acto es inconstitucional, ya lo decíamos hace un momento, violenta derechos humanos. En este caso, lo que ellos consideran que es inconstitucional es el desarrollo de Santa Lucía y el haber parado la obra de Texcoco, ¿no? Uh-huh. Y consideran seguramente su argumentación debe ir en el sentido de que no se puedan dilapidar los recursos públicos porque es dinero de todos y eso atenta contra el patrimonio de los mexicanos y esa es la violación fundamental de derechos humanos. Digámoslo de alguna, creo que esa pudiera ser su base. Eso va a tardar en resolverse, Rodolfo, barato, de 2 a 3 años, pero barato. Y las obras estarían paradas. Y una y otra. Para allá voy. Paralelo al juicio de amparo, tú promueves un incidente que se llama incidente de suspensión, ¿sí? Que corre por cuerda separada y tiene vida propia. En ese incidente de suspensión, tú promueves ante un juez de distrito y le dices, ya promoví mi amparo, vengo a solicitarte que le ordenes a la autoridad que detenga lo que está haciendo para que subsista la materia del amparo. En este caso, no me inundes Texcoco y que no continúe construyendo Santa Lucía. Y el juez de distrito, para conservar la materia del amparo, ordena la suspensión provisional de la obra. Es como el caso del amparo de Emilio Lozoya, que le dicen, de acuerdo, te otorgo la provisional, la definitiva ya no. Uh-huh. La audiencia incidental que se da dentro del incidente de suspensión es a 48 horas, o sea, en 2 o 3 días te dicen si se convierte en definitivo o no.
Lo que le acaban de conceder a estos promoventes del juicio de amparo es la suspensión definitiva, ¿sí? Dentro del incidente de suspensión. No tiene nada que ver con el fondo del juicio. No. Pero lo cierto es que el daño que estás causando, y lo saben, digo, a estas alturas, que no me digan que no, saben, el daño que están causando es multimillonario, porque si hoy se destruyera Texcoco, si hoy se destruyera Santa Lucía, si hoy se empezara a hacer en el Zócalo, a ver, el daño es más barato que tener 3 años de incertidumbre con todo parado. Santa Lucía, Texcoco y todo. A ver, lo que me estás diciendo es que ellos están causando un daño, pero el daño que se causó al parar el aeropuerto de Texcoco. Cuando tú paras Texcoco, causaste un daño, ¿sí? Cuando paras Texcoco y Santa Lucía, también causas un daño. Sobre todo porque está basado en una medida precautoria. A ver, entonces, no es una sentencia definitiva. Aquí emparejaron los cartones, como dicen ustedes los abogados. Emparejaron por eso el litigio estratégico. ¿Me entiendes? O sea, porque emparejas los cartelones, no ganas juicios. Sí es, entonces, ¿esto sí es una revancha? Ah, por supuesto. Es una revancha contra López Obrador. Te voy a decir por qué es una revancha desde el punto de vista técnico, jurídico. O sea, yo tengo 30 años de litigar. Yo no participo de la política y lo sabes. Yo no conozco un abogado que viva de aire. Y estar llevando un litigio de este tamaño pro bono, es decir, gratis. Explícanos qué es el pro bono. Gratis, trabajar gratis. Yo pensaba que pro bono es me vas a dar un bono. No, ese es pro cuota. No. Pro bono es gratis. O sea, es trabajar gratis. ¿Y qué comes? Y cuando dice, es que no hay gastos caros, nada más son las copias y esto. Sí. Y habló de las periciales. Tú eres ingeniero civil. ¿Cuánto cuesta la pericial para determinar la viabilidad de Texcoco o la viabilidad de Santa Lucía? Aquí, si lo cobraran aquí, sería el 1%. ¿Es el 1%? Ah, no, si fuera Aguascalientes, eso es avalúo. Pero además es una pericial técnica que requiere estudios millones, de aeronáutica en Europa, en Estados Unidos. O sea, todo el dinero del mundo. Claro. ¿Quién va a pagar esas periciales? Porque cuando tú promueves una acción, como es el caso del juicio de amparo, estás obligado a probar. Entonces, aquí sí hay dinero de otro lado. Yo quisiera, por eso empecé por decir, yo quisiera que sacara la cara a quien lo está haciendo. No le veo nada de malo que haya alguien que esté inconforme y que diga, señores, yo estoy en contra de lo que está haciendo el presidente de la República, es perfectamente legal. Lo que me está diciendo es que está bien, pero está mal. Es decir, legalmente es correcto. Legalmente es correcto. Es un derecho que tenemos y nos podemos oponer y nos debemos oponer contra aquello que no estemos de acuerdo en el gobierno, se trate de quien se trate. Pero lo que no se vale es hacerlo a través de una organización civil diciendo que defiende derechos humanos y que lo está haciendo gratis. Ya, a ver, ahí en el máster, entonces si nos están escuchando, quiere decir, voy a ver si lo digo correctamente, Andrés Manuel López Obrador se encontró con la horma de sus zapatos. Sí. Ante una decisión autoritaria, una chicana legal. Así. Ahí está. Y disfrazada a través de una asociación civil que dice que es de Mexicanos contra la Corrupción. Se encontró con la horma de sus zapatos. A la asociación, no estoy denostando la función. Está bien porque no podemos permitir que un poder omnímodo, el de López Obrador, arrase como lo hizo en Durango hace 2 días y que dice, se cancelan 450 millones de pesos que van para el Metrobús para meterlo al agua y para la salud. Sí, no es correcto. O sea, hay toda una planeación para el ejercicio del gasto público y demás, no puedes tú cambiarlo a capricho. Hay procedimientos. Pero sí hay fondo en el fondo. Sí, claro que hay fondo. O sea, yo creo que si algo yo, Roberto Medrano, tengo la duda en lo particular de tantas versiones que he escuchado es si de veras Texcoco es bueno o es malo, si es mejor Santa Lucía o no. Sería muy bueno que tuviéramos una opinión técnica de un extranjero especialista y que nos dijera, ¿sabes que Texcoco era viable? Que se regrese a Texcoco, o Texcoco no era viable y que se siga en Santa Lucía. Bueno, pero eso lugar. Sí existía. O sea, las opiniones técnicas sí existían para poder continuar el aeropuerto de Texcoco. Quien no las hizo válidas fue el presidente López Obrador. Pero porque se fue a la consulta del pueblo sabio. Bueno, o sea, a mano alzada en una consulta de no expertos. Si te preguntaran a ti, licenciado Roberto Medrano, ¿cuál sería tu opinión de continuar o no continuar un aeropuerto? ¿Qué dirías? Pues no lo sé. Pues consulto a alguien que sepa de la materia. Inclusive un simple ingeniero civil no podría responderte porque son materias muy especializadas. Tráfico aéreo, seguridad, geotecnia, geofísica y miles de
personas que estuvieron interviniendo en este tema, en el desarrollo del análisis, dijeron, es que lo más viable, en este momento lo más viable es Texcoco, no Santa Lucía. Incluso integrantes del mismo, de la Fuerza Aérea, dicen, y lo dicen sottovoce, no es lo mejor en Santa Lucía. Pero yo me quedo con esto. Se encontró López Obrador con la horma de sus zapatos. Sí, pero se va a seguir encontrando si sigue actuando así, porque López Obrador, en vez de tener expertos, vamos a decir que es algo que los políticos desprecian mucho, expertos jurídicos en litigio estratégico, tiene burócratas. Bueno, es que entonces llega un litigio por abajo de estratégico 108,000 pesos, que es el tope del presidencial. Pues está como estos que dicen que no cobran, ¿no? Pues que yo se lleven nada a los más te que no quisiera hacer cobran. una reflexión ahí del tema del Texcoco. ¿Quiénes son los afectados fundamentalmente en Texcoco? Porque como cuando mataron a un presidente, presumimos que salió beneficiado. Así es. ¿Qué negocio inmobiliario revientas en Texcoco? ¿Qué grupo político revientas dice en que Texcoco? a los de Atlacomulco, ¿no? Que ya tenían los de Peña Nieto todos entonces, pero quítaselo entonces. Cuesta? No, bueno, pero ¿cuánto quítaselo. cuesta? ¿Cuánto cuesta eso? O sea, ¿cuál es el resultado electoral que tiene el PRI ahorita? Si me quitas un negocio de 1,000 millones de pesos, pues bien le meto 100 millones para trabárselo. ¿No? Pues claro. O sea, entonces, ese es el verdadero juego. El litigio estratégico tiene que ir sobre esa línea, no sobre los juicios de amparo y lo técnico. O sea, son herramientas los juicios de amparo, son herramientas los procesos legales para emparejar los cartelones. Y eso fue lo que le hicieron a López Obrador. Tú tienes la presidencia de la República, nosotros tenemos el poder del Poder Judicial y tenemos la forma de echarlo a andar. Lo único que yo repruebo aquí, desde mi punto de vista, porque digo, de por sí tenemos mala fama los abogados, y ahora que digan que están trabajando gratis a favor de todo mundo, cuando es una mentira, que salgan a dar la cara a los que están pagando. Esa es la única cosa que yo reprobaría. Sí, que son baratos los amparos, pues. No, que son, digo, nadie te va a regresar. No. Un médico cuando vas a consulta no te la regala. El juicio más técnico que existe hoy es el amparo, y el juicio más complejo que existe hoy es el amparo. Nada más por la interpretación de derechos humanos que tienes que hacer. Porque hoy tienes una gama de aplicación de derechos, algunos de ellos contradictorios, incluso en tratados internacionales y Constitución mexicana, donde entra el tema de la ponderación y entra, no sé, o sea, es un juicio muy técnico. Y de ese tamaño, bueno, o sea, es multimillonario. Multimillonario y muy complejo porque intervienen demasiadas variables en exceso. Tiempo también. No es la construcción de una casa, de una finca, de un centro comercial. Para impedir que otorgan una licencia de construcción a un vecino porque consideras que es ilegal, es caro. Ahora imagínate para impedir que hagan un aeropuerto y para cancelar otro. O sea, es multimillonario. Sí, yo me quedo con eso. Se encontró López Obrador con la horma de sus zapatos. Y en el tema local, licenciado Roberto Medrano, entonces nos quedamos con que la detención de las unidades es un acto inconstitucional. Legal, porque está en la ley, pero la ley es inconstitucional. Aquí la autoridad violatoria es el Congreso del Estado. Yo sugeriría promover amparos contra la ley. Me parece que hay condiciones para hacerlo incluso en este momento. Y al final creo que lo más correcto sería que la autoridad tuviera una actitud más, no conciliadora. Más afable. Más afable y que dijera, vámonos por el lado de las multas. O sea, sí pícale, pero no le quites la comida a la gente, porque, ¿no? exacto, porque si tú no presionas, si no, la verdad es que en México, si no nos presionan, no lo hacemos. Si no llegas a la puerta y te dicen, no entras porque no has pagado la colegiatura, dices, córrele, háblale a tu papá y la vergüenza. Si no es así, no hay de otra manera, porque somos en algunos casos indolentes, en otro hay una pobreza, que luego platicaremos sobre ese tema. Hay un dato revelador en Aguascalientes, la cantidad de litigios que se están dando por morosidad. Cuando decimos que en Aguascalientes